esta sesión hablaremos de preparación del terreno, siembra, manejo del suelo de la rizósfera y labores culturales. La granadilla. Buenos días, mi nombre es Miguel Salinas, ingeniero agrónomo. Formo parte del equipo técnico del proyecto de frutas y hortalizas tipo exportación de la Gobernación de Cundinamarca y LST, Life System Technology. En el día de hoy vengo a hablarles sobre el proceso de preparación y siembra para el cultivo de granadilla. El cultivo de granadilla, pues hoy día tras día ha venido siendo un cultivo de importancia en el departamento de Cundinamarca, debido a pues, que sus áreas de cultivo han ido aumentando poco a poco. Con la expectativa pues, de exportación y pues, el interés que hay de esta fruta en los mercados internacionales. Antes de iniciar una siembra de granadilla, del cultivo, es importante tener en cuenta, digamos, hacer un adecuado diagnóstico de las condiciones del terreno. Para ello pues se debe tener muy en cuenta, digamos, hacer previamente un análisis de suelo que nos permite pues determinar, digamos, las condiciones físico-químicas del suelo en donde se va a realizar la posterior siembra del cultivo. También es importante realizar un diagnóstico microbiológico para poder determinar si en este suelo tenemos algún tipo de problemas o se pueden presentar problemas de patógenos que pueden afectar el cultivo a futuro. En el tema de análisis de suelos, pues allí podemos nosotros determinar, digamos, a nivel nutricional cómo está compuesto el suelo, qué tipo de nutrientes, con qué porcentajes pues, podemos contar, y también determinar algunas características físico-químicas del suelo, como es el tema de la textura. Sabemos que pues, los suelos se caracterizan por tener diferentes tipos de texturas, como es el caso de suelos arcillosos, suelos francos o suelos arenosos. En el caso, digamos, de cultivos de granadilla, pues es importante tener muy en cuenta que es un cultivo que debido a sus características del sistema radicular, que son raíces que profundizan muy poco, requiere de suelos drenados, suelos con buenas características de drenaje y que no tengan problemas de encharcamiento. Por ende, digamos, se requiere que sean suelos que tengan unas condiciones ideales, como son los suelos francos o francoarenosos. Suelos arcillosos suelen presentar en algunas ocasiones problemas de encharcamiento, por ende, digamos, no son pues, ideales pues, para este cultivo. En Cundinamarca pues, contamos a nivel general con una variación en este tipo de suelos. Podemos encontrar suelos desde arcillosos hasta suelos francos, pero siempre pues, digamos, se debe tener muy en cuenta, digamos, esta determinación para poder hacer un buen establecimiento del cultivo y que el suelo sea el ideal para su establecimiento. El laboratorio y los análisis físico-químicos específicamente son esenciales aliados para la toma de decisiones para el óptimo desarrollo de los cultivos. Podemos caracterizar los recursos más importantes, tales como el suelo, las aguas de riego y el material vegetal, ya sean las hojas o los frutos. Determinar la presencia y la cantidad de elementos y compuestos que beneficien el óptimo desarrollo del cultivo, así como los contaminantes, tales como residuos de pesticidas y metales pesados, los cuales presentan inconvenientes para la salud, tanto del medio ambiente como humana. Cada una de las muestras de suelo que recibe el laboratorio de LST se recolectan en bolsas selladas como estas, una bolsa Ziploc, en donde se mencionan cada uno de los parámetros que se van a analizar, quién la colecta, cuál es el cliente, los números de contacto, asimismo el cultivo asociado para esta muestra. Posterior a ello, lo que nosotros hacemos es recibirla, registrarla, se saca una porción de este suelo para cada uno de los laboratorios para realizar las diferentes pruebas o análisis físico-químicos. Todas las muestras presentan una complejidad que debe representar las situaciones y las condiciones que se encuentran en el campo. Por tal motivo es muy importante la etapa del muestreo para garantizar que los resultados representen el cultivo. Es importante determinar que los parámetros no afecten las mediciones en el transporte y la recepción de las muestras. Las muestras representan también una gran variedad de condiciones propias de los cultivos. En este caso, Cundinamarca tiene una gran variedad de suelos y lo que esto implica es que cada muestra es un desafío analítico totalmente diferente. Cuando realizamos un análisis de suelo,
vamos a poder identificar todas las características físico-químicas del suelo, como es el pH, como es el nivel de acidez del suelo, que son indicativos importantes, son variables importantes que se deben tener en cuenta para el establecimiento del cultivo de granadilla. Por ejemplo, tengamos en cuenta que el pH, si está por debajo de 7, hablamos de suelos ácidos; si está por encima de 7, de suelos alcalinos. De acuerdo a las condiciones del suelo, de los suelos en Cundinamarca, hemos encontrado que la mayoría de los suelos presentan características de suelos ácidos, con pHs que más o menos fluctúan entre los 4,5 hasta 6,5 en la escala de pH, de nivel de pH. Entonces esto nos permite también tener en cuenta que en los suelos ácidos tenemos que implementar algunas labores o aplicación de correctivos, como es el proceso de encalamiento, aplicación de enmiendas, que se debe hacer previo a la siembra, antes de la siembra, para evitar problemas a futuro en el desarrollo del cultivo, y así nivelar todas las características físico-químicas y nutricionales del suelo. Dentro del marco del proyecto se realizó un seguimiento en diferentes áreas demostrativas establecidos en varios municipios del departamento de Cundinamarca, donde se logró identificar que los suelos donde estas áreas se encontraban establecidas correspondían a suelos francos y suelos franco-arcillosos, con porcentajes de arcilla en promedio del 20%, que son condiciones pues ideales para el cultivo y donde pudimos observar que hay un desarrollo adecuado del mismo. Bueno, para iniciar el proceso de siembra, una vez ya se hace un diagnóstico previo desde el laboratorio, identificando las condiciones físico-químicas del suelo y microbiológicas, se procede a realizar el proceso de preparación del terreno. El proceso de preparación del terreno va de acuerdo a la ubicación del terreno. Hablamos de esto, hay que tener en cuenta, digamos, es las condiciones del terreno con respecto a si es un suelo o es un terreno que viene de potreros, que pueden tener problemas de compactación, o han sido terrenos que han sido trabajados con otro tipo de cultivos. Por ende, digamos, de acuerdo a las condiciones del terreno se van a definir cómo van a ser las labores de preparación que se van a manejar en el terreno. Si el terreno viene, digamos, de un manejo para potreros, se debe hacer una descompactación del suelo, teniendo en cuenta pues que, digamos, el pisoteo genera una compactación del mismo, y de acuerdo a la pendiente se determina cómo se debe hacer el proceso. Teniendo en cuenta la topografía de las zonas de Cundinamarca, se tiene en cuenta que, digamos, hay terrenos con pendientes muy altas, donde muchas veces el manejo no se puede hacer mediante mecanización o utilización del tractor. Por ende se debe hacer preparación manual, y para lo cual se implementa el uso de herramientas manuales como azadones, picas, entre otros. De acuerdo a la pendiente, tengamos en cuenta algo, y es que cuando hablamos de una pendiente de 45 grados, estamos hablando de una inclinación del 100%. Esto es el parámetro mediante el cual nosotros podemos definir más o menos la pendiente de la que se determina un cultivo. Entonces es importante, primero que todo, tener en cuenta la pendiente para también poder asimismo determinar el marco de plantación que se va a manejar para el cultivo. Hablamos de marcos de plantación es cuando hablamos de las densidades de siembra, es decir, a qué densidades de siembra vamos a establecer el cultivo de granadilla. Para el cultivo de granadilla se manejan diferentes densidades de siembra, que van desde 6x6, 7x7 hasta 7.5x7.5. Las densidades de siembra más manejadas en este cultivo son de 6x6, que esto, digamos, se define para tener, digamos, un total de 278 plantas por hectárea. De acuerdo a la pendiente, como les decía, pues esto nos permite tener un adecuado establecimiento del cultivo, y también nos va a garantizar que tengamos una buena productividad. Teniendo en cuenta la densidad de siembra o el marco de plantación que se va a manejar, se procede a realizar la marcación de los sitios donde van a ir ubicados los hoyos donde las plantas van a ir establecidas. Esto se realiza mediante la utilización de metro, o en algunas ocasiones se realiza mediante líneas que se determinan con un metraje ideal, o los metros que se requieran de distancia o de densidad de siembra. Se manejan dos tipos de sistemas de siembra que conocemos, como es el sistema en cuadro o en tres bolillo. Cuando hablamos en cuadro, quiere decir que todos los surcos, digamos, van a tener esa formación
entre plantas y entre surcos. O entre el bolillo es haciendo la formación de un triángulo. Entre los dos sistemas de siembra la diferenciación que tenemos es que por lo general cuando manejamos sistemas de siembra entre el bolillo tendemos a manejar más número de plantas por hectárea. El número de plantas por hectárea va a ser un poco mayor y en cuadro pues va a ser un poco menor. Esto va de acuerdo, digamos, a la topografía del terreno y pues también al sistema de producción que nosotros queramos manejar. Bueno, vamos a realizar una práctica de preparación del lote y aullado para la siembra. En este caso, en este predio lo que vamos a realizar es una preparación en sitio, teniendo en cuenta pues las condiciones del lote. Por tanto, solamente se va a preparar el lugar. Entonces, para ello iniciamos primero con lo que es la limpieza del sitio, que es la eliminación de todas las arbences. Para este caso, el señor Andrés nos va a acompañar en el ejercicio, él nos va a hacer todo el proceso como se debe hacer en este caso. Entonces, como les decía, primero se hace la eliminación de todas las arbences, la limpieza del sitio. Aquí vamos a hacerlo en un área, en un diámetro aproximado de 90 centímetros, que es el área que vamos a realizar el proceso de limpieza. Entonces primero se realiza toda la eliminación de las arbences, de las malezas que se encuentran en el lugar, entonces garantizando que el área quede pues limpia de cualquier tipo de maleza o de arbense que nos pueda generar competencia con la planta. Como podemos ver, ya el área ha quedado completamente limpia, ha quedado ya todas las arbences eliminadas del sitio y posteriormente ya procedemos a realizar lo que es la preparación en sitio, para lo cual hacemos un repicado del sitio donde va a quedar la planta. Como podemos observar, ya se hizo la preparación en sitio formando un montículo. Aquí podemos verlo, ya se hizo un repicado. Y en el centro de este montículo lo que vamos a hacer posteriormente es hacer el hoyo donde va a ir ubicada la planta. Este hoyo pues debe tener unas dimensiones de entre 20 a 25 centímetros de profundidad, de acuerdo al tamaño de la bolsa, tengámoslo en cuenta, por un diámetro también de 20 centímetros. Pues allí es donde va a ir ubicada la planta posteriormente. Entonces procedemos a hacer ese hoyo que es donde va a ir ubicada la planta. Vamos a entrar a verificar digamos, las dimensiones del hueco. Entonces aquí vemos tener un 25 centímetros de profundidad por 20 de diámetro, como lo habíamos dicho. Aquí lo podemos ver. Ya tenemos nuestro sitio, nuestro hueco ya listo para posteriormente hacer la respectiva siembra. En este proceso, luego del aullado, se procede a hacer las respectivas aplicaciones de acuerdo al tiempo que se tenga estimado la siembra. Recomendamos, o es importante tener en cuenta, que esas aplicaciones de enmienda se pueden hacer unos 15 días o una semana antes del proceso de trasplante. Entonces podemos hacer aplicaciones de este tipo de fuentes. También la incorporación de la materia orgánica, que es importante también tenerla en cuenta. Por lo general se puede hacer bien sea antes de la siembra o también en el momento en que se va a hacer el trasplante, de acuerdo a las características que esta materia orgánica tenga. Ojalá, si es una materia orgánica de unas muy buenas condiciones, con un buen proceso de compostaje y demás, que no nos vaya a presentar problemas de patógenos, básicamente, la podemos utilizar en el momento incluso del trasplante, haciendo la aplicación que corresponda de acuerdo al análisis de suelo. También podemos incorporar algunos microorganismos, como es el caso de las micorrizas, que nos ayudan en todo el proceso de fijación del fósforo y demás. Entonces es tener en cuenta, digamos, qué tipo de fuentes podemos utilizar, también complementar algunos nutrientes para la etapa inicial de la planta, como es elementos menores, como es algunos nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, que también de acuerdo al análisis de suelo podemos incorporar en el momento de la siembra. Entonces todo este tipo de fuentes que vayamos a utilizar en el proceso de la siembra es importante tenerlas muy en cuenta ya para iniciar el proceso de incorporación en campo.
Bueno, en este caso vamos a iniciar la siembra. Para este ejemplo lo que vamos a hacer es la aplicación de la materia orgánica, que la vamos a hacer ya en este momento que se va a realizar el trasplante. Básicamente vamos a utilizar una proporción, una cantidad de 1 kilo de materia orgánica que ha sido compostada correctamente. Lo que hacemos es una aplicación en el sitio, dispersándola muy bien sobre el hueco. Vemos que esa materia orgánica pues presenta unas buenas condiciones de humedad y demás, está muy bien compostada, y procedemos nuevamente a hacer un repicado del sitio, haciendo una mezcla de la tierra con la materia orgánica que hemos aplicado. Hacemos nuevamente un repique del hueco y procedemos también a adecuar el hueco donde va a ir pues nuestra planta ya establecida. Las recomendaciones que debemos tener en cuenta antes de hacer el proceso de trasplante en campo. Entonces, primero que todo tenemos que tener en cuenta, digamos, el material vegetal cuando nos llega de vivero, las condiciones en las que este material debe llegar, qué condiciones debe tener, cómo debe estar el material vegetal y verificar algunos aspectos con respecto al material vegetal. En este caso, digamos, es importante tener en cuenta que las plantas pues vengan con un buen crecimiento vegetativo, un buen vigor, tengan un buen color de hoja, tengan un buen diámetro de tallo. También digamos que la hidratación del sustrato y demás donde viene la planta está en su momento, traigan las condiciones ideales de humedad. Y que la planta pues no presente ningún síntoma de afectación por plagas, enfermedades o algún síntoma de estrés causado por algún cambio en cuanto al tema de nutrición o lo que es déficit de riego. Entonces es importante identificar las características del material, que este material venga en unas condiciones ideales para que posteriormente pueda estar o pueda ir a campo y se pueda establecer adecuadamente. Bueno, aquí tenemos este material que ya lo hemos traído de vivero. Es un material que tiene 45 días de germinado. Ya pues son plantas que en este caso pues vamos a trabajar con este material de este tamaño. En algunas ocasiones pues por solicitud del agricultor o de la persona, muchas veces se deja también el material que gane un poco más de tamaño en vivero, incluso hasta 60 días, entonces que el material esté un poco más grande. En este caso pues trabajamos con este material. Podemos evidenciar pues digamos plantas que vienen en esta bolsa. Ya esta planta, por ejemplo, ya tiene alrededor de unas 8 hojas verdaderas. Su tamaño, su color, su vigor está muy bien, se ven unas plantas de muy buen desarrollo. También además vemos que viene pues sembrada en un sustrato. Este sustrato está conformado por una proporción de arena y cascarilla para este caso. Aquí hay una proporción de mezcla de 1 a 1, un 50% de tierra, un 50% de cascarilla. Este es un material pues que en el vivero se le ha hecho un proceso de desinfección y también de tratamiento para evitar todo lo que es el desarrollo de patógenos y demás. Entonces podemos ver, digamos, nuestra planta como viene muy bien formada y pues ya lista para ser trasplantada en campo. Algo importante que se recomienda realizar antes de que el material se transporte de vivero y cuando llega igualmente a la finca es verificar el estado de la planta en cuanto al desarrollo radicular. Así podemos identificar que pues también el sistema radicular y la planta vaya en un estado ideal. Entonces básicamente lo que hacemos es, digamos, podemos tomar unas 2 o 3 plantas. Como le digo, se puede hacer en el vivero, se puede hacer también en campo. Una vez se resecciona el material y verificamos es cómo se encuentra en cuanto al sistema radicular. Para ello pues lo que hacemos es retiramos la planta de la bolsa. Aquí vamos a observar cómo se encuentra la planta en cuanto al sistema radicular. Aquí podemos ver, digamos, pues digamos el sistema radicular cómo se está formando. Vemos raíces que están de una muy buena coloración, están blancas, de muy buena coloración, hay buena formación. Si queremos, digamos, detallar mejor cómo se está formando, entonces con muchísimo cuidado retiramos todo lo que es el sustrato para poder identificar a ver cómo
se está formando el sistema radicular de esta planta, qué tanto porcentaje de formación tiene y si está teniendo una formación ideal. Entonces aquí con mucho cuidado retiramos todo lo que es el sustrato y aquí podemos identificar, digamos, la formación de este sistema radicular de la planta. Esto, digamos, pues es recomendable hacerlo porque así también podemos garantizar si realmente estamos llevando un material de siembra ideal para el establecimiento del cultivo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, es recomendable que lo hagamos y de esta manera pues también nosotros tenemos un control desde antes de la siembra de nuestro material que vamos a establecer en cultivo y con el cual vamos a iniciar el proyecto o vamos a iniciar el cultivo. Ya luego de que hemos realizado la verificación del material vegetal, su estado y cómo pues digamos en las condiciones que ha llegado de vivero, procedemos a hacer una labor que nos sirve como estrategia de manejo preventivo para algunos problemas fitosanitarios iniciales en las etapas iniciales del cultivo y también para, digamos, estimular el proceso de desarrollo en sus primeras semanas de crecimiento luego del trasplante. Básicamente lo que hacemos es realizar una inoculación del material vegetal. Esto lo hacemos pues en bolsa, antes de que el material se pase a campo. Lo que hacemos es hacer una inoculación en bolsa de la planta aplicando algunos productos a base de microorganismos. Para realizar este proceso es importante tener en cuenta la dosificación del producto que vamos a utilizar. En este caso tengamos en cuenta que vamos a trabajar con 2 productos que su presentación es en gránulos dispersables y 2 productos que vienen en solución concentrada. Son líquidos, entonces para este caso vamos a trabajar con estos 2 productos, Ecoterra y Agroguard, que vamos a manejar una dosis de 1 gramo por litro, al igual que el Nemata y el Digreen, también a una dosis de 1 centímetro por litro. Tengamos en cuenta igualmente que al respaldo normalmente de la etiqueta que trae el producto pues vienen las recomendaciones de uso y sus respectivas dosis. Pues estamos, digamos, dentro de las dosis recomendadas en etiqueta que corresponden a las que son, para no tener problemas de aumentar las dosis o una sobredosificación del producto que también puede generar problemas en su momento a la planta si de pronto hacemos una aplicación exagerada o una mayor cantidad de producto. Tengamos muy en cuenta las recomendaciones de etiqueta del uso, si es de cualquiera de los productos que vayamos a utilizar. Igualmente pues en el mercado sabemos que hoy en día encontramos diferentes productos de importantes casas comerciales, laboratorios que también manejan todo el tema de producción de productos biológicos, pero que igualmente todos en su etiqueta traen las recomendaciones de manejo que se deben tener en cuenta para este proceso. Bueno, ya tenemos la solución lista, tenemos nuestras plantas, entonces vamos a proceder a hacer el proceso de inmersión. Corresponde básicamente en introducir la bolsa por un tiempo estimado de 30 segundos con el fin de que el sustrato absorba digamos una cantidad adecuada de la mezcla y así mismo pues garantizar que nuestras plantas queden muy bien inoculadas. Entonces procedemos a hacer la inmersión en este caso de nuestras planticas en la mezcla. Y podemos ver, digamos, que cómo el sustrato va absorbiendo el producto y así garantizamos pues que nos quede muy bien humedecido. Ya vemos cómo el sustrato quedó muy bien humedecido, la planta quedó inoculada. Dejamos que nos escurra un poquito pues, el volumen de la mezcla para pues, no desperdiciar producto. Y así posteriormente continuamos haciendo con todo el material que tengamos disponible, que nos haya llegado de vivero. Bueno, ya una vez tenemos listo el sitio, procedemos a hacer el trasplante. Para eso pues tengamos en cuenta que la planta, pues ya tenemos nuestras plantas listas, ya lo que debemos tener en cuenta es en el momento en que se vaya a hacer el trasplante y vayamos a retirar la planta de la bolsa o del recipiente donde vienen pues sembradas, hacerlo con mucho cuidado, evitando que el montículo o digamos el sustrato donde viene la planta establecida
no se vaya a desboronar o no se vaya a desarmar, porque allí podemos afectar el sistema radicular. Entonces en este caso esta planta pues viene en bolsa, lo hacemos con mucho cuidado. Es importante que las personas que estén realizando esta labor tengan el cuidado necesario para que la planta no se vaya a afectar y el montículo no se vaya a desboronar, así no afectamos pues el sistema radicular de la planta. La ubicamos en el hueco, como decíamos, en el hueco, y manualmente lo que vamos a empezar a hacer es adecuar la tierra alrededor del montículo, haciéndolo de manera cuidadosa. Hacemos un poco de presión alrededor de la planta con el fin de que pues, nuestra planta quede más fija, que quede muy bien establecida, que no nos vaya a quedar daliada ni nos vaya a quedar, sino que la planta quede muy bien centrada, quede muy bien ubicada, haciendo una presión con los dedos. Y allí ya podemos observar que nuestra planta quedó ubicada en su sitio. Ya la planta quedó muy bien ubicada, ya se realizó el proceso de trasplante y ya podemos proceder con este proceso. Aquí ya hemos realizado todo el proceso de trasplante, de siembra, garantizamos que la planta quede muy bien ubicada en el montículo y también pues que venga fitosanitariamente muy bien del proceso que se realizó previamente para la siembra. Bueno, luego de que se ha realizado el proceso de siembra, también podemos realizar una labor de incorporación de microorganismos luego del trasplante. Esto pues también nos permite que el sitio donde la planta ha quedado establecida pues también quede enriquecida con microorganismos que nos van a ayudar pues en el manejo preventivo de enfermedades y también a estimular el desarrollo y crecimiento de la planta en las semanas posteriores al trasplante. Entonces en este caso pues se realiza una aplicación de la mezcla que hemos incluso utilizado para la inoculación en bolsa. Podemos también utilizar esta misma mezcla para no desperdiciar producto si hemos realizado ese proceso en un tiempo corto, o realizamos una preparación de la mezcla también para hacer esta respectiva inoculación durante el proceso luego del trasplante. Entonces hacemos una aplicación en sitio de la planta de la mezcla que vamos a utilizar. Muy buenos días, mi nombre es Diego Alejandro López, soy ingeniero agrónomo y hago parte del proyecto de frutas y hortalizas de exportación de la Gobernación de Cundinamarca y LST. El día de hoy vengo a hablarles acerca de la rizósfera y el manejo que se le da a esta en los cultivos de exportación. La rizósfera no es más que el área o la región donde hay mayor interacción entre bacterias, protozoarios y otros microorganismos con las raíces de las plantas. Hay que tener en cuenta que en el suelo pues existen millones y millones de seres vivos, dentro de los cuales se destacan hongos, bacterias, protozoarios, insectos y otros artrópodos. Estos tienen unas interacciones tanto positivas como negativas con las plantas. Cuando es positiva podemos establecer que la relación genera un crecimiento y una mayor producción en las plantas. Y cuando es negativa podemos hablar de que existe o se produce una enfermedad o una patología dentro de la planta. Para el manejo principalmente de la rizósfera, lo que hay que tener en cuenta son dos factores o dos criterios inicialmente. Primero, conocer el suelo, mirar qué microorganismos existen dentro de este suelo, para lo cual es necesario realizar un análisis microbiológico del suelo donde vamos a implementar el cultivo. Y lo segundo es la estrategia de cómo hacer para que haya un mayor potencial de crecimiento en el suelo. Esta estrategia se basa principalmente en aplicaciones de microorganismos eficientes que permitan que la planta tenga un mayor crecimiento radical, o sea de las raíces, y que por ende digamos también muestre un mayor potencial productivo y un mayor potencial de crecimiento en la parte aérea. Dentro de los microorganismos benéficos de la rizósfera se encuentran varios tipos. Unos de ellos son los solubilizadores de fósforo, donde la especie más representativa es Pseudomonas.
lo que hacen generalmente es cambiar a través de exudados el pH de la solución de suelo y de esta manera poner disponible el fósforo no móvil en el suelo para la planta, lo que significaría dentro de la fertilización un ahorro en este nutriente. Por otra parte, existen bacterias fijadoras de nitrógeno. Las bacterias fijadoras de nitrógeno toman el nitrógeno atmosférico y a través de un proceso llamado nitrificación lo ponen disponible en la solución del suelo y por ende en la fertilización de la planta. Existen otras bacterias que son promotoras de crecimiento. Estas bacterias promotoras de crecimiento lo que realizan es sintetizar algunas fitohormonas que pueden ser benéficas para la planta. En este caso pueden ser fomentar el crecimiento radical, fomentar la elongación de la planta, fomentar el crecimiento de las hojas, pero son producidas obviamente por la bacteria, son promotoras de crecimiento. Finalmente, hay que destacar también dentro de los microorganismos que son efectivos y positivos para la planta, son los hongos formadores de micorrizas. Los hongos formadores de micorrizas son endosimbiontes, es decir, se unen a las raíces de la planta para aumentar el área radical de esta. Cuando usamos hongos formadores de micorrizas, las plantas pueden aumentar su área radical en un 50 o un 60% prácticamente. Eso quiere decir que pueden tener mayor exploración del suelo, mayor toma de nutrientes y por ende un mayor crecimiento y desarrollo. Cuando hablamos de actividad biológica negativa en el suelo, tenemos que referirnos a los organismos patógenos. Son organismos que afectan la integridad de nuestra planta, generando enfermedades que en últimas hacen que perdamos no solo la producción, sino que no podamos seguir con los cultivos en otros ciclos. Muchos de estos microorganismos, como los géneros Fusarium, los géneros Rhizoctonia, los géneros Phytium, son habitantes naturales del suelo y que son muy difíciles de controlar a través de aplicaciones químicas. En el manejo de la rizósfera hemos establecido lo que llamamos antagonismos entre microorganismos. Aplicaciones de microorganismos que compitan con estos microorganismos patógenos y que favorezcan, por ende, el crecimiento del cultivo. Algunos de estos son Trichoderma, Beauveria, Bacillus subtilis, que son microorganismos entre hongos y bacterias que dentro de la rizosfera de la planta hacen que no haya una proliferación de los organismos patógenos. En últimas, en el proyecto hemos fomentado también las aplicaciones dirigidas al plato de la planta con el objetivo de controlar este tipo de enfermedades que han sido de alto impacto, sobre todo en la zona de Cundinamarca. Desde el proyecto queremos tener en cuenta un manejo integral de la rizósfera desde la parte fitosanitaria con el objetivo de que precisamente estos problemas de traslado de cultivos hacia otras zonas de producción no suceda y que podamos tener unas alternativas de manejo que no sean invasivas dentro del suelo y que no tengan alto impacto ambiental. Labores culturales. Bueno, hoy vamos a hablar de las labores culturales. Básicamente del cultivo de granadilla pues es importante tener en cuenta todas las labores que se deben implementar durante todo el proceso o etapa del cultivo. Dentro de ello pues digamos está algunas labores como es el control de malezas. Esto corresponde a un proceso que se debe realizar durante todo el ciclo del cultivo, debido a que es importante pues digamos hacer un manejo adecuado de todo lo que son las arbences y demás especies que pueden ser competencia para el cultivo. En este caso, para el cultivo de granadilla es importante tener en cuenta que el manejo de herbicidas puede ser un limitante para el desarrollo de la planta. Por ende se deben implementar labores de control manual como es el deshierve, como es el plateo, y también la realización de esta labor mediante la utilización de algunas herramientas como la guadaña, que normalmente es un equipo muy útil e ideal para este tipo de labor. De acuerdo a las condiciones de la zona, estas labores pues, pueden ser más frecuentes o pueden ser un poco más extensas. Todo depende de las condiciones que se presenten y también del tipo de arbences que se estén presentando en el cultivo, teniendo en cuenta que hay algunas que son mucho más invasivas o mucho más agresivas que otras, y en algunas ocasiones pueden ser un limitante mucho más fuerte para el cultivo de granadilla. Otro tipo de labor que se debe tener en cuenta desde etapas iniciales del cultivo es el control de plagas y enfermedades.
enfermedades, que a nivel general va de la mano con el monitoreo o seguimiento que se realice durante todo el proceso de desarrollo del cultivo. Entonces va muy ligado o va de la mano con los problemas fitosanitarios que se vayan presentando, y acorde a ellos se van estableciendo los planes de manejo fitosanitario o las aplicaciones que se deban realizar en el cultivo. También, como les decía, la fertilización, que va ligada pues al plan de manejo o a la fertilización que se establezca, el plan de manejo de fertilización desde inicios del cultivo en base a un análisis de suelo. Son labores que son rutinarias, se deben implementar y se van a ir realizando durante todo su ciclo del cultivo, complementando también el desarrollo del mismo. Ya allí entramos a otro tipo de labores que ya corresponden más a lo que es la realización de podas, que corresponde a todo lo que es la estructuración de la planta y a la formación de la misma. Que esta labor pues normalmente se inicia alrededor de los 2 o 3 meses, cuando ya tenemos una planta que empieza a generar lo que son las ramas laterales o secundarias, y allí es que, de acuerdo a cómo nosotros queramos estructurar nuestra planta, empezamos a implementar todo lo que es la labor de podas. En el cultivo de granadilla se implementan diferentes tipos de podas, dentro de las cuales están podas de formación, que se manejan en las etapas iniciales del cultivo hasta inicio de producción o floración, podas fitosanitarias, corresponden a todo lo que es la eliminación de estructuras o partes de la planta que han sido afectadas por problemas fitosanitarios, podas de producción, que van ligadas a lo que es estimular la planta o preparar la planta para la etapa productiva, y podas de renovación, que se hacen en algunos casos luego de que ya ha pasado la cosecha, para nuevamente iniciar como una segunda fase del cultivo. Entonces básicamente son como 4 tipos de podas que normalmente se implementan en el cultivo de granadilla y se deben incorporar, se deben implementar. De esta manera damos por terminada la sesión número 3. Agradecemos la atención brindada.